tal, amigas, amigos de Grupo Editorial Expreso La Razón? Un gusto que nos acompañen nuevamente en su programa Mujeres a Bordo. En esta ocasión nos acompaña, como ya es algo ya recurrente aquí en el espacio, nuestra amiga Noemí Argüello. Un gusto, Noemí, que estemos nuevamente aquí, porque hoy vamos a hablar un tema, a lo mejor y no específicamente con mujeres, pero sí que está muy de nombrarse en estos días porque tiene que ver con la subrepresentación, sobrerepresentación en una Cámara de Diputados, en un Senado de la República. Un gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Nora. Gracias por la invitación y es un honor estar aquí contigo. Como ustedes saben, amigos, Noemí, con su experiencia en el ámbito electoral, bueno, pues es especialista en el tema, o al menos con mucho más conocimiento. Y bueno, ¿por qué hablar de este tema? Porque recientemente, hace algunos días, en el Instituto Electoral de Tamaulipas, luego de que se dieron las sentencias o los resolutivos sobre impugnaciones en torno a la elección de los diputados locales aquí en el estado de Tamaulipas, bueno, pues se hace ya lo que es la asignación de los diputados de la lista de representación proporcional. Y bueno, hay quienes están debatiendo en este momento, Noemí, que hay una subrepresentación por parte del partido hoy en el poder, del partido con mayor presencia, que es Morena. Y en ese sentido, bueno, quisiera que nos explicaras un poquito sobre el tema. Tú estuviste ahí en el Instituto Electoral hace algún tiempo y bueno, sabes más de qué estamos hablando, y a nuestros amigos y amigas muy seguramente el tema les resultará interesante. Bien, bueno, como bien lo mencionas, la asignación de las diputaciones plurinominales, que es lo que la gente así como la conoce, se hace una vez que el cómputo de la elección de mayoría relativa, es decir, de aquellas diputaciones que se eligieron en cada uno de los 22 distritos que conforman la geografía electoral de nuestro estado, una vez que quedan firmes, es posible que entonces se haga el cálculo, todos los cálculos, y se aplique la fórmula correspondiente para determinar a quién le corresponde cuántas diputaciones de representación proporcional o plurinominales, que es lo mismo, se le asignan a cada una de las fuerzas políticas. Recordemos que de los 22 cómputos, 3 fueron impugnados, de los 22 cómputos distritales de la elección de diputaciones. El 2 y el 3 de Nuevo Laredo, esos dos distritos, y el 22 de Tampico. En ese sentido es que una vez que el día que es 14 se resolvió el Tribunal Electoral, hace 2 días resolvió estas impugnaciones y determinó desechar 2 de ellas, y una de ellas la analizó de fondo y determinó que no se iba a modificar. Entonces el cómputo estatal que había era procedente, o sea, todos los cómputos permanecieron intocados. Así es. Entonces, en virtud de eso, el Instituto Electoral de Tamaulipas procedió a hacer los cálculos correspondientes, no hubo necesidad de hacer ninguna deducción derivada de esas impugnaciones, y aplicó la fórmula. Ahora, la ciudadanía debe saber que esta figura de la representación proporcional surge como una forma de llevar al Congreso y también a los ayuntamientos a través de la regiduría de representación, pero bueno, ahorita estamos hablando de diputaciones. De diputaciones, sí. De llevar esas fuerzas políticas que no tienen la mayoría para llevar su voz, llevar la representación de aquellas ciudadanas y ciudadanos que votaron por esas fuerzas políticas minoritarias a esos órganos legislativos o de gobierno. ¿Qué pasó? Que el día de ayer el Instituto Electoral de Tamaulipas asignó las diputaciones de representación proporcional y aplicó la fórmula. ¿Cómo se aplica esta fórmula? Hay muchas personas que dicen, es muy complicada poder aplicarla, Noemí. Tú tienes esa experiencia. Platícanos un poquito de cómo se hace se aplica esta fórmula. Sí es una fórmula compleja, es un método complejo. Las operaciones matemáticas no son más que sumar, restar, dividir, pero sí los conceptos sí se tienen que tener cuidado, que es lo que tienes que hacer. Entonces, de tal suerte que tienes que calcular la votación válida total, ¿sí?, donde incluye también a los candidatos independientes, aunque ya no participan de la asignación de representación proporcional de diputaciones. Sí en los ayuntamientos de regidurías de RP, pero no en la diputación, porque no presentan ninguna lista, hay más requisitos, tienes que postular
vaya, una cantidad mínima en distritos y pues en la candidatura independiente no sucede ese supuesto. Bueno, pues derivado de eso es la votación total, la calculas, y luego la votación válida emitida, que vas deduciendo los votos nulos, los votos por candidaturas no registradas. Luego también hay que calcular la votación válida efectiva, que bueno, a ese ya le vas restando, más bien tomas en cuenta ahí cuáles son a eso se le llama la diputación válida efectiva cuando ya estás calculando tú una vez que se restó esa primera asignación, y luego vas ajustando la que es la votación ajustada, cuando vas ajustando conforme se van asignando las diputaciones. De tal suerte que a la hora de asignar dices tú, a ver, primero voy a asignar a quienes obtuvieron el 3%, que es el umbral para asignar una representación, sí. 3%. Entonces, ¿quiénes asignaron? Pues al PAN, al PRI, al Partido del Trabajo, al Partido de Movimiento Ciudadano, al Partido Verde y a Morena. Se le asigna una diputación por el 3%. Y después se calcula, se resta la votación que se usó para evitar que haya, se esté asignando diputaciones con las mismas votaciones. Sí. Se resta, se calcula entonces la votación válida efectiva, y de ahí se va entonces haciendo lo que se llama cociente electoral, en donde sumas tú lo que te queda de votación y lo divides entre el número de diputaciones que te quedan por repartir. Una vez que lo divides ya obtienes el cociente electoral, entonces dices, bueno, este es mi cociente electoral, divido cada votación de cada partido y veo esta división me da un número entero y fracciones. Entonces el número entero me va a decir cuántas diputaciones le asigno a cada partido. En esta etapa se asignaron, se asignaron 5 a Morena y 4 al PAN, ¿sí? Entonces, ¿te quedaban 9? No, quedaban 8. Entonces le asignaron, 5 a Morena porque tenía una, se le asignan 5 a Morena y 3 al PAN, perdón. 3 y 1 a 4, no es cierto, perdón. Es 4 a Morena, perdón, que dije 1, 5 a Morena, y luego 2 al PAN y 1 a Movimiento Ciudadano. De tal suerte que queda Morena con 6, el PAN con 5, Movimiento Ciudadano con 2 y el PRI con 1. Ah, el PRI con 1. Te da también ¿cómo se llama? El PT con 1 y el Verde con 1. Pero viene luego una etapa, asignación de resto mayor, también se asignaron, esa es la conformación final. ¿Qué pasa después? Que hay una etapa que se llama ajuste de sobre y subrepresentación. Entonces empiezan a hacer el ajuste y dicen, a ver, ¿quiénes son los partidos que se encuentran sobre representados? Es decir, que tienen más de 8%. Y por esa razón es que le quitan la diputación al Verde y al PT. ¿Por qué? Porque ellos obtuvieron, de acuerdo al convenio de coalición con el que contendieron, yo sé que esto está un poco revuelto, pero bueno, así es, contendieron en coalición con el Morena. En el convenio, las candidaturas, o más bien dicho, el partido postuló 4 candidatos, sí. En el caso del PT, y del Verde también postuló 4 candidatos. Esas 4 candidaturas logran un porcentaje, representan un porcentaje, pues si son 36 diputaciones, es por arriba del 10%, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú haces la comparación entre la votación válida efectiva que obtuvo el partido y el porcentaje que obtiene en el Congreso, entonces esa diferencia es mayor a 8 puntos porcentuales, por lo tanto le quitan una diputación, que es la de RP que le habían asignado por el 3%, tanto al Verde como al PT, y entonces se queda solo con 4. Pero resulta, y ahí es donde viene la polémica, que a la hora de hacer el análisis de cómo van quedando los partidos en cuanto a la representación en el Congreso, resulta que el Partido Acción Nacional todavía está subrepresentado en 9 puntos porcentuales, más o menos. Y entonces dicen, bueno, pues entonces hay que tratar de compensarlo para que no quede de nuevo tan abajo, ¿no? Claro. Entonces, ¿quién dice? Pues ¿a quién se lo tenemos? ¿Quién está sobrerepresentado? Pues está muy sobrerepresentado el
sobre representado, perdón, es correcto, sobre representado tanto el Verde como el PT, más alto que Morena incluso, pero a ellos no les puedes quitar esa sobre representación, porque para hacerlo tendrías que quitarle una diputación, pero esa diputación la obtuvo por mayoría relativa. Exacto. Fueron las candidaturas que usted votó en esos distritos donde ellos ganaron, y usted dijo, bueno, son los que hicieron campaña. Sí, los que hicieron campaña, y está su nombre, los espectaculares, o donde haya sido esta difusión, se ha dado la difusión de la campaña. Pues no se puede quitar, ¿sí? Así lo dice el artículo 27 constitucional de la Constitución local, que no se les puede quitar, el 190 de la Ley Electoral Local, el artículo 21 del lineamiento de asignación de representación. Total, el caso es que no se puede quitar. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos una subrepresentación del PAN, pues al único que le queda diputación de RP, o sea, en la lista, o sea, en cuanto a los que están sobre representados, es al Morena, le sigue Morena. Y Morena, entonces, en la sesión, a través de su representante Andrés García Reper Favila, que es intenso del representante de Morena ahí. Pues es un experto en materia electoral, conoce, tiene muchísima experiencia y conoce perfectamente de la materia electoral, ¿no? Sí. Entonces, él establece, dice, ok, no tenemos ningún problema con que, o sea, no queremos perjudicar a ningún partido, pero ¿por qué me quitas a mí uno? Si esa diputación yo no estoy sobre representado por encima de lo que se establece en la ley, en el marco normativo, y alude a que en los lineamientos que en este caso se emitieron en diciembre, cabe señalar que en la elección pasada de 2021, cuando hubo esta, ¿cómo se llama? Por la elección, en 2021 no hubo lineamientos para asignar, sino se hizo una interpretación directa de lo que está establecido en la ley, porque en la ley electoral local está todo el procedimiento, incluso en la Constitución están establecidas estas normas, pero ahora sí se incorporaron algunos criterios que también ya vienen aplicados desde las elecciones pasadas en el lineamiento. Sin embargo, a la hora de construir ese lineamiento, en palabras y bajo el análisis de Andrés García Reper, licenciado Andrés García Reper, representante de Morena, esos lineamientos no tenían una claridad, y a él mencionó que había una antinomia, es decir, normas que se contraponen. Entonces vas a decir, bueno, ¿por qué aplicas si hay dos normas como tú las redactaste y que fueron lineamientos que todos los partidos conocimos y que además que fueron impugnados, pero esa parte normativa a la que alude el representante García Reper no fue eliminada por la Sala Monterrey? Sí. Otra parte del lineamiento que hablaba del tema de afiliación efectiva, esa sí se eliminó por la parte de la Sala Monterrey, en esos lineamientos, y eso es lo que tiene el tema en la mesa de discusión. Así es. Bueno, y resulta interesante porque, bueno, pues la película para conformar el próximo Congreso de Tamaulipas, pues todavía no termina. ¿Por qué? Porque Morena, obviamente, allí mismo lo dijo, va a impugnar esta decisión o esta asignación que hace el Instituto Electoral de Tamaulipas, aunque la ley señala también, y la Constitución creo que, si mal no me equivoco, Noemí, también señala que los partidos no deben de tener esa subrepresentación o estar más arriba, y por eso se han emitido algunos lineamientos para poder ahí establecer cómo no estar por encima de otros partidos políticos. También resulta interesante el hecho de que, bueno, pues Morena pues va a tener con sus aliados una mayoría absoluta aquí en el Congreso de Tamaulipas, como lo va a tener también en el Congreso de la Unión, en donde también la Marea Rosa el fin de semana, el domingo, pues intenta nuevamente no hacer movimientos, expresarse, manifestarse en contra de esta sobrerepresentación, también se le puede llamar. A ver, aquí en el caso local están hablando de lo que está establecido en la ley, ¿sí? Dice del más menos 8%. La asignación se hace por partidos políticos, así lo establece el artículo 10 de los mismos lineamientos, y está también en la Constitución local, en la ley electoral local. Sí. Sin embargo, a nivel federal, ahorita ese es el tema, te digo, lo de la antinomia. Morena está diciendo me tocan más, ¿no? Sí. Y el PAN dice así está bien.
Así está bien el gordo. A ver, se fueron de gane con el YETAM lo que hizo fue aplicar la misma interpretación que aplicó en 2021. Sí. Sin embargo, no había estos lineamientos que ellos mismos aprobaron y eso es lo que está generando esta situación. El debate y la polémica. La polémica. Ahora, a nivel nacional, a nivel federal, hablando de diputaciones y de senadurías, están llevando, tanto el PAN como el PRI, otro argumento. Y el argumento es que en el artículo 54 de la Constitución Federal se señalan ciertos requisitos para poder acceder a las diputaciones, en el caso de las diputaciones de representación proporcional, para que tengas derecho a participar, además de obtener el 3% de la votación, etcétera, etcétera, que se hayan registrado en 200 distritos de los 300 que hay a nivel nacional, de candidaturas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que con las figuras de las coaliciones se postula a través de esa figura. Y las figuras de las coaliciones también está ya hay muchos criterios en ese sentido, de que las figuras de las coaliciones, a la hora de que postulan, esas postulaciones valen para cada uno de los partidos. De tal suerte que si hay una postulación de 260, sí, así como es el caso de la coalición Morena PT Verde, entonces tanto Morena como el PT como el Verde tienen sus 200 postulaciones, ¿sí? O sea, tienen derecho a recibir sus... Porque así se ha interpretado, ¿sí? Porque dices por partido. Ahora, el mismo análisis se hace para la coalición PAN-PRI, que dice, ok, vamos a tomar en cuenta las candidaturas postuladas por la coalición, tanto para el PAN como para el PRI. Se hace la misma interpretación. El tema aquí es que dicen, a ver, ¿por qué aquí haces ese análisis, aunque sea una coalición, lo haces por partido? Si dice la postulación debe ser por partido, pues bueno, te pueden dar el otro argumento. Sí. Pero también, a la hora de hacer la sobre y subrepresentación, dice, se analiza por partido. Cuando ya en la práctica tú te das cuenta o tú puedes advertir que la suma de la sobre y subrepresentación de cada partido político en coalición va más allá del 8%. Ahora, lo que se ha hecho hasta ahorita, así como lo hizo el YETAM, si el INE hace lo mismo que hizo el YETAM, que desde mi punto de vista yo creo que eso es lo que va a hacer, como autoridad administrativa, tú no tienes el margen, o sea, no tiene el margen la autoridad administrativa que tiene un tribunal. Un órgano jurisdiccional. Un órgano jurisdiccional puede hacer una interpretación diversa. ¿Sí? Sí. Sin embargo, la autoridad administrativa tiene que apegarse a hacer una interpretación gramatical, sistemática, funcional, sí, pero con base en los precedentes. Aplicarse. ¿Sí? Okay, sí. A menos que haya un precedente en el sentido de que haya una disposición, aplicar el principio por persona, como todas las autoridades están obligadas a hacerlo, que hubiera una situación ahí de alguna laguna, etcétera. Sin embargo, si hace eso el INE, va a haber una asignación en el mismo sentido. No en el sentido que quiere este grupo de ciudadanía, sí, colectivos que están hablando, el Observatorio Ciudadano. Sí, son varias organizaciones en que el están país planteando esto de que se haga una interpretación por coaliciones. No se ha hecho así. El espíritu de la ley es que es por partido político. ¿Por qué? Porque lo que decíamos al principio es la figura de la representación proporcional, lo que surge precisamente para darle voz a esas minorías. Y las minorías no se dan por coalición, se dan por partido político. Eso fue lo que en su momento pues le dio diputaciones a los pequeños partidos, a los pequeños cuando iban haciendo el partidos, PT, cuando iban haciendo el Verde. O sea, esos partidos tienen ahí el mismo Movimiento Ciudadano, etcétera, le da esa representación gracias a esa figura. Esa es la esencia. Si bien es cierto, ha habido falta, tal vez, o sea, ahorita que lo están analizando, falta de claridad. En su momento, en 2021, a nivel federal, algunos grupos, algunas asociaciones civiles impugnaron la asignación que se hizo, pero en relación al PRI, ¿sí? Con lo que tenía que ver con el PRI. Y el tribunal dijo no. Ahorita está pasando lo mismo, pero los tribunales pueden cambiar de opinión. Sí. Sin embargo,
lo más adecuado, bueno, hay nuevos planteamientos, es que, bueno, lo que hace el tribunal siempre es seguir con la misma línea, a menos que encuentre una interpretación diversa. Sin embargo, lo que se está haciendo, la asignación, atendiendo al más o menos 8% por partido político, que eso no es lo que está en discusión a nivel local, esa es una cuestión del lineamiento específico que tendrá que resolver la Sala Monterrey. A nivel nacional, esa discusión, lo que se está planteando, no ha sido nunca interpretado de esa manera. Se está pidiendo algo nuevo, que falta que el tribunal pues, lo haga de esa manera. Sí, o sea, es indudable, Noemi, que con todo esto que surge en cada elección, en cada proceso electoral, las leyes sin duda son perfectibles, ¿no? O sea, y que siempre va a haber algo nuevo que tengan que adecuarles para poder estar cerrando estas brechitas, estas barreras, a que la gente y la ciudadanía tenga alguna duda, ¿no? De lo que es la materia electoral, en cualquier ámbito, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando de lo electoral. Y obviamente esto provocará una reforma electoral. Han pasado la elección federal, han pasado las locales. Definitivo. Vamos a tener aquí en Tamaulipas como 3 años y medio de no proceso, si mal no recuerdo, 2 años y medio. En periodo de interproceso. Puede venir una reforma electoral importante, interesante, ¿no? Yo creo que sí, en el caso de las coaliciones tiene que haber algo al respecto, porque el COFIPE, la norma electoral nacional derogada, sí te establecía ciertas disposiciones que finalmente a la hora que se presentó la reforma de 2014 no fue Morena, pero fueron otros partidos, incluso creo que algunos de los que están ahorita quejándose, los que dijeron no, así déjenlo el 8%. Pero sí los criterios siempre van como encaminados a que o sea, a la hora en los órganos jurisdiccionales, a que sea lo más parecido la votación obtenida en las urnas con el porcentaje obtenido en el Congreso. Y a nivel local podríamos decir, a ver, ¿cómo es posible que un partido obtenga suficiente votación para tener, sin pasarse del 8%, hasta 8 diputados de representación proporcional? El caso de Morena. Sí. Y resulta que se queda con 5. Y ya le habían tocado 6, pero se queda con 5. Y tenía una ligera sobrerepresentación, o sea, un ligero diferencia, porque la sobrerepresentación la definen cuando está más allá del 8%. Está bien representado, está dentro de los límites de la representación que le permiten, y resulta que queda por abajo del límite del 0, o sea, está en -1 después de que le quitas esta diputación de representación proporcional, que es lo que está peleando. Ahora, en el caso del PAN, pues también está muy subrepresentado, está de -9 puntos porcentuales, o sea, bueno, -1 por abajo del límite, pero también tienes entonces un diseño que genera un problema, porque entonces tenemos 2 partidos, que es el PT y el Verde, que tienen una sobrerepresentación, pero no se les puede quitar las diputaciones. Entonces, hace falta ahí regular, desde la conformación del mismo convenio de coalición, desde el ajuste que se va a hacer en sobre y subrepresentación, desde el método en sí, diseñarlo o detallarlo más, porque es un tema muy delicado. Estamos hablando de lo que implica. Así es. Comentarte, Noemí, muchas veces en los anteriores procesos, con estas coaliciones que se han integrado últimamente de 3 partidos, ahora fuera PRD, desafortunadamente para la izquierda, se hablaba precisamente de eso, que los partidos utilizaban estas coaliciones para simular y apoderarse del poder. Para apoderarse del poder necesitas votación, primero. Entonces, ese es un tema, precisamente por eso estamos hablando de una muy probable reforma en esa materia, en esas figuras. Pero el tema es que a la hora que tú quieres materializar lo que está en los convenios, para poderlo materializar necesitas votos, ¿sí? Sí. Y todos saben, conocen bien cuál es la situación. Yo creo que más allá de hablar de quién hizo qué, hay que hablar de qué es lo que se necesita para que esto no ocurra, ¿sí? En su momento se analizó, no se aprobó y ahorita hay consecuencias. Ahora, con las diputaciones ganadas, así, si tuviéramos el acuerdo así en las condiciones en las que fue aprobado por el Consejo General del IATAM, sí. Morena va a tener 18 diputaciones, sus aliados, que son el PT y el Verde, cada uno va a tener 4.
que nos dan 26, que es mayoría calificada. Así es, sí. ¿Sí? Y por el otro lado, Movimiento Ciudadano, que últimamente ha estado trabajando muy de la mano con los partidos aliados a Morena, tiene 2 diputaciones más, serían 28 en dado caso, si no, pues como quiera tiene mayoría calificada. Y se quedan en el lado de la oposición el PRI con 1 diputación y el PAN con 7. Son 8. 8 solamente. 8, apenas pasa el 20%, el 22%. Entonces, ¿qué es lo que tenemos entonces en el Congreso? Una fuerza política y sus aliados que tienen la capacidad para hacer reformas constitucionales. Porque además, como bien lo dice la Constitución local, que fue una modificación hecha durante la legislatura que era dominada por el Partido Acción Nacional, hay que tener la mayoría de los municipios para poder, es un requisito para poder modificar la Constitución, que sea ratificada por los municipios, y quien tiene la mayoría es Morena. Así es. El tema aquí es que cuando tú haces una reforma y tú tienes esos números de tu lado, pues tú dices, bueno, yo puedo hacer eso, y el PAN así lo hizo modificaciones a la Constitución con el apoyo de sus gobiernos municipales, y ahorita está en una situación inversa. Crítica, donde ya no tiene ni la mayoría calificada en el Congreso, ni la va a tener, pues de acuerdo a los números, por mucho que se mueva, no la va a tener, y no tampoco tiene los triunfos suficientes para poder ratificar esas modificaciones a la Constitución local, y también los nombramientos que requieren mayoría calificada. Entonces eso es, pues, ese es el escenario que viene para los próximos 3 años. Ahora bien, Noemí, antes de despedirnos, también quisiera que me ayudaras a analizar un poquito con tu opinión, tu experiencia. El presidente Andrés Manuel se ha pronunciado en múltiples ocasiones por desaparecer tanto senadores como diputados de mayoría. Aunque en esencia ellos surgieron, como tú lo has explicado muy claramente, por la necesidad de que esas minorías tuvieran voz en nuestros congresos, ¿sería viable regresar a solo los distritos de mayoría en nuestro país, en nuestro estado? ¿Tú cómo lo ves dentro de tu experiencia en el ámbito electoral? Esa ha sido una bandera de todos los partidos, ha sido una bandera de todos los partidos, y mucho basado en esta idea de que los plurinominales llegan sin hacer nada. Cuando las plurinominales, para empezar, son una representación de fuerzas políticas que apenas van surgiendo y que es parte de la pluralidad de nuestro país, de la diversidad que hay en nuestro país, de las diferentes enfoques, corrientes, visiones de un país, ¿no? Todos los partidos lo han tomado como bandera. Sí, todos los partidos han dicho sí, los plurinominales, y no han explicado esta parte. O bueno, si lo han hecho de manera muy al margen, porque no es muy, no te jala muchos votos, ¿no? Decir que sí, los plurinominales, porque hay esta idea. Sin embargo, el sistema electoral mixto que tenemos en México, este sistema, más bien dicho, el sistema de asignación de los cargos legislativos, que es de mayoría relativa y representación proporcional, es un sistema electoral que tiene muchas bondades, ¿sí? Tal vez pudiera reducirse el número de diputaciones plurinominales, pero no desaparecerlas al 100%. Para hacer eso necesitas reformar la Constitución Federal. Sí. Para reformar la Constitución Federal necesitas que haya una mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados, que al parecer sí la va a obtener Morena y sus aliados, no solo Morena. Morena solo no tiene esa mayoría calificada. Y en el Senado, pero en el Senado se queda al parecer a dos senadurías para tener la mayoría calificada. Si no hay estas condiciones, y aparte, bueno, tiene que estar ratificada por la mayoría, eso sí lo tiene, la mayoría de las gubernaturas la mayoría de los congresos locales. Pero si no existe estas condiciones, no es posible, tiene que haber un diálogo. Y yo creo que hay que apelar a que necesitamos, si bien es cierto, son divisiones distintas de país por parte de la izquierda y por parte de los grupos de la derecha y centro, que es Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano que ha estado trabajando más por el lado de la izquierda, pero sí del PRI y del PAN, que es una visión muy distinta.
tiene que haber algún diálogo para que haya una actitud responsable de quienes tienen la mayor fuerza política, y yo espero que así suceda, porque la lucha ha sido muy larga como para, o sea, lo que se busca es tener mejores condiciones para que haya mayor justicia social. Esa ha sido lo que en este caso el partido en el gobierno es lo que ha siempre pues difundido, lo que ha siempre compartido, lo que siempre ha prometido a la ciudadanía, y yo creo que en ese sentido pues tienen que actuar. Así es, y bueno, sin duda después del 1 de octubre, que pues inicia sus funciones como presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, vamos a ver el toque. Presidenta, perdón. Sí, vamos a ver el toque de ella, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta, creo que puede haber cambios muy importantes para nuestro país, Noemí, porque pues ha hecho anuncios que a muchos sectores les ha dado satisfacción, recientemente lo de la UCICAM para los maestros y otros temas. Entonces vamos a ver cómo nos va en la materia político-electoral, y desde luego ojalá y que en esa reforma electoral que muy seguramente vamos a ver, la opinión de todos los expertos sea escuchada, como tú lo mencionas, o sea, que se haga un análisis y una consulta de fondo para ver qué es lo que más nos conviene a nosotros los mexicanos en materia electoral. Noemí, bien agradecida de que nos hayas acompañado nuevamente hoy aquí en Mujeres a Bordo, y bueno, vamos a esperarnos unos días más para nuevamente estar aquí platicando sobre el tema, después de que den sentencias y demás, porque como lo dijimos, habrá más participación de la Sala Regional Monterrey, ¿no? Sí, y todavía faltan aquí resoluciones, recursos de inconformidad que no resuelve todavía el tribunal, tanto para algunos municipios, sí, y las regidurías de representación proporcional, asignarlas para completar cada ayuntamiento. Pero pues muchas gracias por la invitación, y pues no, yo sí tengo el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho, Claudia Sheinbaum va a ser mejor presidenta que yo, porque es una mujer más preparada, y pues sus cartas académicas y laborales hablan. Esperemos que sí, los mexicanos nos lo merecemos y las mexicanas nos lo merecemos. Gracias, amigos, amigas, excelente día.